Bienvenidos de regreso. Esta es la lectura 7 de 8 del segundo mes de la mentoría ICT. Hoy vamos a ver la trampa del market maker de la bandera falsa. Una bandera falsa básicamente es un patrón y que los traders que operan con patrones frecuentemente caen víctimas en él. Al inicio de mi carrera yo también fui víctima de este patrón porque como no trader que operaba commodities o materias primas, mi introducción al mercado fue por Ken Roberts. Y uno de los patrones que enseñaba en su manual, que se llama el manual del dinero más poderoso del mundo, yo no me atrevería a decir eso, pero me dio la introducción al análisis técnico. Un patrón clásico que estudia esta gente es un patrón de continuación, y uno de los más fáciles de ver es la bandera alcista. Desafortunadamente no todos los movimientos alcistas que luego se consolidan son banderas alcistas. Si no saben qué es una bandera alcista, no se preocupen, les voy a enseñar un ejemplo. Pero por ahora, entendamos que en una tendencia madura alcista, o en una distribución en temporalidades mayores, el precio va a crear una bandera alcista falsa. Entonces, los retail traders, aquí también me refiero a mí mismo cuando yo empecé en el mercado de commodities, yo veía esto como un patrón clásico de continuación. Muchas veces resulta en reversa. Con el tiempo empecé a entender más, me empecé a dar cuenta de que usar temporalidades mayores y el concepto de premium pueden ayudar a identificar banderas alcistas o bajistas. O sea, una bandera alcista típica indica una pausa a la mitad y luego otro movimiento alcista, o prácticamente es el patrón ABCD. Me di cuenta de que yo caía víctima de esto porque solamente buscaba patrones. El precio no se mueve en base a patrones, ya sea order blocks, mitigation blocks, breakers, incluso patrones clásicos como cabeza y hombros, o en este caso pues la bandera alcista. Obviamente lo mismo aplica a la baja. Cuando vamos a la baja en un patrón de continuación con un movimiento fuerte, se puede ver un movimiento bajista, una pequeña consolidación y luego otro movimiento bajista. Cuando salgamos de esta parte aburrida, les voy a enseñar ejemplos. No todos los movimientos repentinos a la baja, que luego se consolidan, son banderas bajistas. En temporalidades mayores el precio va a crear banderas falsas. Y obviamente los retails van a ver esto como un patrón clásico de continuación, pero muchas veces se va a reversar. Entonces, entender las temporalidades mayores y los mercados de descuento va a ayudar a identificar las banderas bajistas falsas. Los que no sepan qué es una bandera alcista, esta básicamente es una descripción gráfica. Solo lo busqué en Google, bandera alcista, y esto salió. Yo entiendo que en general la acción del precio puede verse así: un impulso al alza, luego una pequeña consolidación y luego repentinamente otro movimiento alcista del mismo tamaño que el primero. La razón por la cual ellos llaman este patrón bandera alcista es porque la primera pierna la ven como un poste y la parte de la bandera es la pequeña consolidación. A veces también puede ir un poquito hacia la baja. Ellos miden el poste del primer impulso y le agregan eso al movimiento que sale de la consolidación y eso les da su medida de precio. Les tengo que admitir que cuando empecé, algunos de mis trades ganadores en los commodities venían en este patrón de acá. Yo también usaba la divergencia estocástica de una hora y cuando ambas coincidían, entonces me funcionaba. El problema es que yo nunca consideré las temporalidades mayores o lo que ahora entiendo por premium o descuento. Obviamente lo mismo se puede decir de las banderas bajistas. Generalmente el mercado baja, hace una pequeña consolidación con una pequeña inclinación alcista y luego otro impulso bajista, al igual que el primero, que debería ser tu mínimo proyectado. Pero de nuevo, cuando los mercados están en tendencia a la baja, todavía inmadura, este patrón es bastante consistente. El problema es que no están conscientes de cuándo la tendencia ya maduró o cuándo están en áreas de acumulación. O sea, el mercado es bajista por compras agresivas del smart money. Esos patrones van a aparecer cerca del mínimo. Mucha gente verá esto como una continuación.
Lo van a ver en Twitter, en redes sociales, pero en general esperan otro movimiento bajista. Pero muchas veces no va a seguir bajando. Y si lo hace, va a hacer un poco para luego subir abruptamente. Viendo otro ejemplo de Google, para darles más contexto, esos no son mis gráficos, solo los saqué de Google. Ustedes también pueden investigar por su cuenta de más ejemplos de banderas. Agarré este para que vean cómo sería una medición del poste. Sumarlo o restarlo de la consolidación nos da el objetivo del precio. No estoy intentando enseñarles este patrón porque es de conocimiento general. Lo que quiero es enseñarles cómo los mercados nos pueden dar estos falsos patrones y nosotros podemos aprovechar eso. Aquí tenemos un movimiento alcista agresivo y repentino y vemos una pequeña consolidación después de ese movimiento. Cuando ven eso, obviamente lo primero que viene a la mente es el patrón de bandera alcista. Al medir el poste, se lo suman a la consolidación para obtener su máximo proyectado. Si fuéramos traders de patrones, estaríamos esperando una continuación o precios más altos. El problema es que si solo vemos una temporalidad y solo esta porción del precio, pues eso es un problema. Tenemos que tener un análisis top-down y usar temporalidades más grandes, mensuales, semanales, diarias y por lo menos el gráfico de 4 horas, aunque preferiblemente el gráfico diario. Esto nos da más información a considerar cuando vemos este patrón clásico de bandera alcista, ¿ok? Si regresamos en el tiempo, si alguien me hubiera enseñado esto en mis primeros 6 meses de trading, yo claramente hubiera esperado que el mercado siguiera subiendo, solamente por este patrón. Desafortunadamente, como les dije antes, todo era mercado alcista y yo solo pensaba en comprar barato y vender caro. Yo no entendía el concepto de vender. El primer año solo no entendía eso, entonces solo compraba. Pero como vemos acá, pasó lo contrario. El precio no avanzó al alza. Lo único que hizo fue ir por encima de un área de consolidación previa. Veamos este área específica de qué pasaba tras bambalinas. ¿Qué hizo el precio? ¿Qué hizo que el precio se reversara? Veamos más de cerca. El precio muestra un movimiento claro de bandera alcista aquí. Pero ¿qué causaría que el mercado baje? ¿Por qué no continuó a hacer otra pierna al alza? ¿Por qué falló la bandera? Enfoquémonos en los cuerpos de las velas y en la acción del precio. Olviden esta mecha por un momento. Principalmente vamos a ver el cuerpo de la vela de acá. El precio bajó, subió, intentó bajar un poco acá y finalmente atravesó al alza. Todos los que operan patrones bandera se habrían emocionado por este movimiento de acá, pero lo único que hizo fue atravesar este máximo, ¿ok? Usando este área de acá, la voy a marcar, vamos a ir al gráfico diario. En el gráfico diario, quiero que vean, tenemos un movimiento bajista, desde un máximo hasta este mínimo. Luego un pequeño retroceso al área azul, que es la que teníamos en el gráfico de 15 minutos. Estamos dentro de una vela alcista que es el order block bajista. También podemos tomar nuestro Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo de acá, que es justo antes del movimiento alcista. Claramente podemos ver que estamos en un área de distribución. Eso quiere decir que estamos en premium. Es un mercado premium en relación a este máximo y este mínimo. Entonces, ahora vamos a bajar a un gráfico de 4 horas, enfocándonos principalmente acá. Cuando vemos este movimiento bajista de acá, tenemos un movimiento alcista que crea un vacío de liquidez. Luego tenemos otro vacío de liquidez. Acá está lo que equivale a un order block bajista. Como este es un mercado premium, deberíamos ver distribución.
tenemos dos áreas en donde el mercado creó vacíos de liquidez. Aquí subiendo y luego bajando. Este rango completo se puede considerar como un order block bajista. Entonces, buscaríamos el umbral medio. Bajemos al gráfico de una hora. Tenemos el precio bajando acá. Y vamos a ver más a detalle si bajamos en 15 minutos. Tenemos una brecha entre la apertura de esta vela y el cierre de esta vela. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar ahí. Bajamos a 5 minutos para refinar esto. Como pueden ver, hay una vela alcista previa al movimiento bajista. Bueno, hay dos velas subiendo antes de bajar. Este movimiento alcista con estas velas. Este movimiento solamente está buscando el flow institucional de órdenes de este mínimo de aquí y este otro aquí. El mínimo de esta vela llega a 77.14 y el máximo llega a 77.14. Entonces cerró el vacío de liquidez de acá, porque el mercado ya había ofrecido precios alcistas para compras y luego bajó. Volvieron a ofrecer compras acá para luego vender al llenar el rango desde este mínimo con este máximo. Aquí el algoritmo llenó el precio. Entonces tenemos dos velas. Si medimos los cuerpos de ambas, tenemos el equilibrio aquí. Ese es el nivel que había señalado, que también es la parte de abajo de esta vela alcista. También notemos este swing high de acá. Entonces tenemos un pequeño fair value gap acá. Vemos el precio crear esta bandera alcista potencial y el precio sube, pero lo que realmente está haciendo es limpiando los cuerpos de las velas de acá. Esta mecha que vimos en el gráfico de 15 minutos no está considerada. Pero cuando el precio empieza a bajar, todo lo que debemos hacer es regresar y ver la acción del precio aquí. Vean las velas alcistas. Tienen las mechas en la parte baja y es ahí en donde está la sensibilidad del lado de las ventas. Entonces, cuando entramos en áreas de alta distribución como esta y vemos un movimiento rápido al alza y una consolidación o pequeño retroceso que parece una bandera alcista, nosotros no lo vemos como un escenario alcista, sino más bien estamos esperando a que haga un movimiento falso y que luego baje. Pueden pasar dos cosas. Uno, puede ser una sopa de tortuga, en donde empieza a subir y luego se desploma, que ese es el más fácil de operar, porque van a ver el movimiento de engaño al alza, para que la gente piense que va a subir y luego se desploma. Cuando eso pasa, quieren entrar en ventas en el primer retroceso al order block bajista. La apertura de esta vela es 76.97 y el máximo llega a 76.97. Ahí deberían poner su orden de ventas. Su stop loss debería ir arriba de esta mecha, este máximo. Ese sería su riesgo. No son tantos pips. Entonces, su primer objetivo sería cerrar el vacío de liquidez que formó el poste de la bandera o falsa bandera. Si subimos un gráfico de 15 minutos, incluso en esta temporalidad, tenemos la última vela alcista antes de que empiece a bajar la apertura de esta vela es 76.97. Ya vemos que el máximo llega a 76.97 en esta vela. El precio baja, cierra el vacío de liquidez, llega al order block bajista y luego vemos que se desploma. Lo que les estoy enseñando aquí es que hacemos nuestro análisis top-down y definiendo el mercado, el premium y el descuento. Entonces entendemos la temporalidad mayor, como vimos en el gráfico diario, y vamos bajando de temporalidad. Podemos usar la premisa de que otros traders van a ver ese escenario como alcista. Entonces es un juego de sentimiento de mercado. Adicionalmente tenemos el flow institucional de órdenes en temporalidades mayores. Podemos ver lo que las personas con mente retail verían aquí en términos de continuación al alza.
pero cuando empezamos a ver que baja, sabemos que podemos entrar en ventas en ese momento. Luego el precio rápidamente baja y cierra el vacío de liquidez acá y después continúa bajando. Veamos un ejemplo de una bandera bajista que sería una falsa bandera que se transforma en precios más altos. Tenemos un movimiento bajista repentino, estamos en una tendencia bajista, los precios se consolidan un poco y vean que dentro de la consolidación el precio está inclinado hacia arriba. Eso sería conocido como un patrón de bandera bajista, ¿ok? Uno podría esperar razonablemente ver un movimiento desde este máximo hasta este mínimo proyectado hacia abajo. Potencialmente podría llegar a 73.55 si vemos solo patrones. El problema es que el precio había llegado a 74.42. ¿Qué tiene eso de importante? Les voy a enseñar en una temporalidad mayor. Vamos a resaltar este área, ¿ok? Ahí está nuestra bandera bajista, o nuestro pseudo bandera. Y vean qué está pasando acá. Cuando el mercado baja ese nivel, vamos a una temporalidad mayor, pero quiero que vean qué está pasando con el precio. De repente la bandera bajista no se ve tan bajista, ¿ok? Vamos al gráfico diario. Acá está el área de la bandera bajista que vimos en el gráfico de una hora. Vean los cuerpos de vela acá, todas las mechas abajo. Y de nuevo, nuestro volumen grande está dentro de los cuerpos. Entonces, si tomamos el área que señalamos en el gráfico de una hora, estamos identificando una falsa bandera bajista. En realidad estoy identificando toda la acción del precio debajo de estos mínimos. No estoy usando las mechas, estoy usando los cuerpos de vela. La expectativa es este movimiento de acá. Estamos regresando a esta área por primera vez en un par de meses o mes y medio. Acá en el dólar australiano, entonces estamos abajo del área en términos de los cuerpos de las velas, no las mechas, ¿ok? Entonces ignoramos todas las mechas, ya sabemos que el volumen importante está en los cuerpos. Este movimiento bajista acá solo está buscando nuevamente los stops abajo de las velas. Entonces, si vemos eso en un gráfico diario, tenemos que considerar eso cuando regresemos al gráfico de una hora. Cuando el mercado empieza a crear la pseudo bandera bajista, nosotros regresamos y buscamos razones para esperar precios más altos. No solo vamos a comprar cuando el precio suba, sino vamos a esperar a que se cree el swing high y que no sea respetado. ¿Ok? Eso sucede acá. Tenemos un swing high, el mercado lo atraviesa, luego regresa a la última vela bajista de acá. Entonces, si tomamos esa idea, no lo vemos como una bandera bajista, sino como una oportunidad de compras. Podríamos comprar justo aquí con un stop abajo del mínimo de la bandera. Estaríamos en 74.70 y nuestra expectativa sería buscar un rango para llenar, que nuestro objetivo sería este, el cuerpo de esta vela alcista. Y luego buscaríamos estos stops arriba de los máximos iguales acá. Además, tenemos otro order block bajista acá. Y otro más acá. Y luego otra vez máximos iguales que también podríamos tomar como piscina de liquidez. Y aún podríamos buscar acá si queremos un movimiento de largo plazo. Entonces el precio responde a ese nivel bastante bien. Regresa un poco, solo para crear más compras aquí. El precio sube, limpia sus máximos iguales de acá. El máximo de esta vela está en 75.68. Y el máximo de esta vela llega a 75.73. Entonces, toma esa liquidez. Por eso
vemos un poquito de rechazo ahí. Y de último vemos un movimiento alcista, cerrando este rango de acá. Y luego atravesando el máximo. Y el siguiente área de liquidez sería esta piscina de aquí. La atraviesa acá, pequeña consolidación. Y luego, viendo que llegó hasta este área de acá, que es el order block bajista, lo atraviesa. Y por último también limpia estos máximos de acá. Entonces, no buscamos patrones. No me he dado cuenta que acá hay otro, ¿ok? El precio baja, crea una pequeña consolidación con una pendiente que parece una bandera bajista. Pero en realidad vamos a esperar al swing high, que no se ha respetado. Tenemos acá el swing high, aunque crea un nuevo mínimo acá, que parece que va a ir hacia abajo, de repente se detiene y sube. Acá vemos el swing high que no es respetado. Entonces buscamos la última vela bajista, esta. Aquí sería su entrada en compras y entonces el precio debería subir. Es una bandera falsa, ¿ok? Cuando veo la acción del precio así, busco razones de por qué los demás traders verían lo opuesto. No siempre estoy buscando cómo entrar al mercado, sino también dejo que el mercado me sugiera cómo los traders retail están viendo las cosas en formas de patrones e indicadores, ¿ok? Vamos a hablar mucho de eso en esta mentoría. Pero por ahora quiero que se queden con revisar data vieja en sus gráficos y encuentren áreas con banderas bajistas o alcistas en donde pareciera que el precio va a bajar en una bandera bajista, pero luego se reversa y sube. Y busquen oportunidades en donde el mercado mostró un ejemplo claro de una bandera alcista creando un máximo y ¿qué pasa? Pues el precio baja. Piensen en el algoritmo de la entrega de precio. La entrega de precio ha sido rápida en un lado del mercado, entonces el mercado se va a consolidar, va a hacer una pequeña pausa. El tiempo que pase ahí va a depender de lo que esté buscando hacer. Nosotros nunca vamos a saber exactamente el tiempo, pero ya les mostré que no importa. Simplemente vamos a esperar que el mercado nos muestre que quiere ir al alza a un nivel específico de liquidez encima o abajo del mercado. Si vemos un movimiento enorme alcista, lo que está pasando en realidad es que los retail piensan que el precio va a subir. Van a ver el mercado hacer eso muchas veces, hacer un máximo y luego colapsarse, que es una sopa de tortuga. Eso es lo que ven acá. Tenemos consolidación, el precio sube y luego se desploma. El escenario se ve acá. El precio baja, se consolida, baja más. Entonces eso sería una consolidación con una inclinación. Luego el movimiento inicial bajista, no respetando estos mínimos de acá. Cuando vemos esto, parece que está validando la bandera bajista para bajar, pero en realidad todo lo que está haciendo es tomando los mínimos de aquí y reversándose para luego subir bastante, que de nuevo esa es la base del escenario de la sopa de tortuga.